Testigos de la historia. Agosto de 1970, Nueva York. 50.000 mujeres marchan por la Quinta Avenida. Ponga a una mujer detrás de la cámara o lárguese. Yo tengo derecho a ser conductora de autobús. Soy capaz de hacerlo. Para mí la liberación de la mujer significa ser capaz de salir, buscar un apartamento y que no me lancen la puerta en la cara porque no estoy casada. Ellas quieren una igualdad verdadera con los hombres, bajo la ley, en el hogar y en el trabajo. Nunca olvidaré cuando volteé la esquina en el Hotel Plaza. No podía ver el final. Fue un día muy emocionante. Fue cuando el movimiento feminista se convirtió en un verdadero movimiento. Esta campaña en Estados Unidos es otra etapa en una larga lucha. Desde principio de siglo las mujeres han luchado contra actitudes que les impiden progresar, pero aún a pesar de ello, la mitad de la gente del mundo no puede disfrutar de toda la libertad que para la otra mitad se da por hecho. 1970. La mitad de la gente. Las pioneras de la campaña tuvieron que luchar para obtener los derechos políticos más elementales. No fue sino hasta después de la Primera Guerra Mundial que las mujeres ganaron el derecho a votar en Estados Unidos y gran parte de Europa. Incluso entonces en Gran Bretaña se limitó ese derecho a quienes eran mayores de 30 años y estaban casadas. Solo hasta las elecciones de 1929 pudieron votar todas las mujeres mayores de 21 años en igualdad de condiciones que los hombres. Mary Stott acababa de cumplir años. Me levanté muy temprano en la mañana. Me puse el vestido rojo porque iba a votar por el trabajo. El rojo era el color del trabajo. Salí hacia el lugar de la votación con la esperanza, esperando que tal vez sería la primera mujer que votaría a los 21 años. Yo sentía que estaba haciendo historia. El voto fue solo el comienzo. Para muchas mujeres de los países industrializados no significó ningún cambio en cuanto a sus condiciones de vida. La mayoría estaban reducidas al hogar como esposas y madres. A los millones que necesitaban trabajar en las plantas y fábricas se les veía como una fuente de trabajo inferior y se les pagaba mucho menos que a los hombres. En el resto del mundo y en los países imperiales de Europa, las mujeres eran completamente serviles. Trabajaban durante largas horas en los campos, dedicadas a los trabajos físicos más pesados y a las tareas más repetitivas. Por tradición y costumbre, ocupaban un lugar secundario al del hombre. En los países islámicos, la religión era la influencia más fuerte en cuanto a la conducta de las mujeres. En público debían cubrirse con un velo o chador. Pero en los años 30, un país islámico sufrió un cambio catártico que afectó a todas las mujeres. En un intento de modernizar Irán y llevarlo al mismo nivel de Occidente, el Shah ordenó en 1936 que las mujeres de su país se quitaran el velo. Malut Kanlari era una joven de Teherán. El hecho de quitarnos el velo nos dio una nueva audacia, una fuerza nueva. Ya no le temíamos a nadie, se había abierto una ventana.
Fue como si hubiésemos estado en un lugar encerrado en el que hubiera un fuego ardiendo, el humo nos sofocara y súbitamente se abrieran las puertas, se apagara el fuego, pudiéramos respirar y nos hubieran rescatado a todas. Esa era la sensación que teníamos. Pero en un país en el que la religión era una parte esencial de la vida diaria, otros estaban indignados. La tensión existente entre los modernistas y los creyentes tradicionales solamente se reprimió, pero no desapareció. En Gran Bretaña, la Segunda Guerra Mundial fue un momento decisivo, despertando la conciencia de las mujeres en cuanto a lo que ellas podían hacer. Debido a que tantos hombres fueron llamados a filas, las mujeres tuvieron una oportunidad para trabajar en igualdad de condiciones. El Ministerio de Trabajo lanzó un plan para entrenar mujeres en la producción de armas. La señorita Caroline Jaslet, consejera del ministerio, la solicita. En el verano del año entrante, la industria requerirá 500,000 adicional de mujeres. Estoy segura que estarán dispuestas a responder al llamado para ayudar a conseguir la victoria. Hasta ese momento, las grandes compañías se enorgullecían de la forma en que habían mantenido fuera a las mujeres. Me he sostenido firme en que no emplearé mujeres. Se dice que al hombre debería pagársele lo suficiente para mantener cómodamente a su esposa y a su familia. Ahora todo eso ha cambiado. Hay una buena cantidad de trabajo para las mujeres con los mismos salarios básicos de los hombres. Mientras vuelven los hombres, 1000 mujeres hacen su trabajo. En la Ford de Dagenham, una de las mujeres que respondió el llamado fue Lillian Gillen. Comencé en la línea de pistones. Solo lo hacían los hombres, nadie más. La pasé muy bien y pensé, es un buen momento para la mujer. Miré hacia arriba y vi pasar una grúa. Entonces decidí que me gustaría ser conductora de grúas. Conduje grúas desde 5 libras hasta 30 toneladas en todas las diferentes áreas. Era genial conducir una grúa porque a mí siempre me gustó intentar hacer lo que nadie más había hecho. Y me gustaba porque definitivamente era un trabajo para hombres. Cuando Estados Unidos entró a la guerra, se hizo el mismo llamado. Este es el latido de Miss América. Debemos ganar esta guerra, pero no podremos hacerlo a menos que las mujeres se hagan cargo de los trabajos que los hombres dejan para ir a luchar. En Inglaterra las mujeres lo han hecho durante 3 años y las norteamericanas lo hacen ahora en todo el país. ¿Qué le parece? Me gusta mucho. Esta era una oportunidad de demostrar sus capacidades. Annie Dunning ahora suelda lanchas para desembarque. ¿Qué pasará después de la guerra? Bueno, este empleo le pertenece a un soldado y cuando él regrese podrá volver a tenerlo. Es fantástico. Después de 1945, millones de soldados salieron del ejército y regresaron a casa con la seguridad de que sus antiguos trabajos seguían abiertos para ellos. Bienvenidos, soldados. No saben lo que les espera y se van a sorprender. ¿Está listo para trabajar mañana? Después de 5 años, estas mujeres vuelven para cuidar a sus hombres. No hay escapatoria. Joyce Weedon conocía los límites. Se esperaba que las mujeres fueran amas de casa, aseadoras, cocineras, madres. En la vida, ese era básicamente el papel de la mujer. Pero la conductora de grúas, Lillian Gillen, trató de obtener otro patrón que le permitiera desempeñar el trabajo que había aprendido. Dije, traje mi licencia. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda conseguir trabajo conduciendo una grúa? Él se rió de mí y dijo, aquí las mujeres no conducen grúas. Y agregó, no conseguirás nunca un trabajo conduciendo grúas. No es un trabajo para damas. Me habría gustado conservar ese trabajo toda mi vida. En el país que tan orgulloso estaba con sus ideas progresistas, durante los años 40 y 50 se presentó una regresión hacia la idea de que las mujeres estaban ahí para apoyar a los hombres. A todo lo largo y ancho de los Estados Unidos, en todas las ciudades y pueblos, cada día de la semana era la boda de alguien.
Los declaro marido y mujer. Esta ceremonia simboliza las esperanzas de toda mujer. Se esperaba que las mujeres encontraran satisfacción en el hogar cuidando a su familia. Cuando estaba creciendo soñaba con el encantador príncipe azul. Lo conocí y deseaba tener un hogar, una familia y una vida común y corriente con hijos. Realmente no tenía grandes expectativas. Las películas y la publicidad en ambos lados del Atlántico ayudaban a reforzar el estereotipo, equiparando la felicidad con satisfacción en el hogar. No importa si eres millonaria o pobre, si eres tonta o lista, el lugar de una mujer en este viejo mundo es bajo el dominio del hombre. Me alegra que vinieras. Sorprendente, ¿verdad? Mira eso, ella lavó y planchó la ropa de una familia de 5 personas, 4 nuestros y el bebé de arriba. Hay ciertas cosas que me hacen agua a la boca. Apruebo totalmente este tipo de educación. Es como tomar un seguro contra terceros sobre la digestión futura de la humanidad. Y un brilló. Mavis hizo la cama. Ann barrió. Pero ¿qué es un hogar sin un hombre en él? Y ahí es en donde entra nuestro director de colegio, Edwin Crawford. Él tomará una taza de café, pero solo si vuelve a tomarse otra, ella recibirá una calificación alta. En la primera mañana de nuestra luna de miel descubrí que mi esposa no sabía hacer café, y a mí me encanta el café. Le dije, mujer, esto es café, así que recuérdalo. Sé una buena esposa y esta luna de miel durará para siempre. La vida de una mujer consiste en dar y seguir dando. Carol tomó un curso en economía del hogar, no para conseguir empleo, sino para adaptarse a una carrera muy importante, la de ser la esposa de Bill Johnson. Y desde luego que técnicamente las mujeres eran menos competentes que los hombres. ¡Abre la puerta! Lo siento, cariño, se detuvo mi reloj. Eso es porque olvidaste darle cuerda. Aun cuando se reconocía la energía de la mujer, el tono era condescendiente. ¿Qué es esa resistencia que permite al sexo débil jugar hasta medianoche y luego aparecer con los ojos brillantes a la mañana siguiente? Una tercera parte de las mujeres norteamericanas trabajaban fuera de casa, pero en la década de los 50 la mayoría estaba todavía limitada a trabajos mal pagos de ínfima categoría, sin oportunidad alguna de llegar a ser supervisoras o gerentes. En la compañía telefónica Southern Bell, la administración tenía una política muy clara acerca de lo que era apropiado para las mujeres. Podían ser operadoras, pero nada más. Lorena Weeks trabajaba en un conmutador en Atlanta, Georgia. Las operadoras de teléfono trabajaban 24 horas y yo trabajaba medios tiempos para poder estar con mis hijos en la tarde. Iba a trabajar a las 11, salía a las 2 de la tarde, los recogía en la escuela, les daba la comida y regresaba al trabajo a las 7 de la noche. Era muy duro. Trabajé 17 años antes de que me dieran libre medio día en Navidad para estar con mis hijos. Observaba a esos hombres, los técnicos en conmutadores, realizando trabajos que sentía que yo podía hacer. Y eso significaba un mayor salario y mejor horario, y era justo el tipo de trabajo que me gustaría hacer. Para las mujeres, las limitaciones eran las mismas, independientemente del grado de educación que tuvieran o de sus intereses. En 1950, Dusty Rose se graduó, pero sabía que su sueño de infancia de ser piloto no sería en realidad. Todos los años teníamos en Cleveland las carreras nacionales aéreas, de manera que la aviación era algo muy grande en mi vida. Y hasta que estuve en secundaria tuve la esperanza. Pero entonces mi padre me dijo, querida, tú no puedes ser piloto de una línea aérea porque no contratan mujeres. Me conformé con la idea de ser azafata. Cada día aprendo algo nuevo. Eso hará que sea una buena azafata, un mejor ser humano y después de un tiempo quizás una buena esposa. Por lo menos puedo soñar, ¿no es cierto? La imagen de una azafata es una muchacha joven y soltera, y las aerolíneas querían perpetuar eso casi como una imagen de que el hombre bien podría llegar a pensar, tal vez consiga una cita para esta noche.
Eastern Airlines presenta Las Perdedoras. Ella es torpe, no muy amistosa. Es muy joven. Sí, lo es. Ya sé que le gustan los hombres. Usa gafas, cariño. No, la otra. Es casada. Bueno. Como todas, Dusty esperaba dejar de trabajar cuando cumpliera 32 años. Eso me daba ira. Simplemente violaba mi sentido de juego limpio. Que a ellos no se aplique, que se pueda despedir a los pilotos a la edad de 60 años y a nosotras al cumplir los 32. Algo no marchaba bien. Las mujeres lograban obtener los empleos que deseaban, pero encontraban nuevas barreras. Mary Stott logró ser periodista, pero nunca pudo obtener un ascenso. Yo entrenaba a uno y a otro hombre joven y luego pasaban sobre mi cabeza y me daban instrucciones. No podía soportarlo, de modo que fui a ver al editor y bastante nerviosa le dije, «Señor Hendry, ¿por qué? ¿No estoy a la altura de las circunstancias?» Me dijo, «No ocurre nada malo con su trabajo, pero debemos proteger la sucesión y el sucesor tiene que ser un hombre». Cuando llegaron los años 60, más mujeres occidentales tenían diplomas universitarios, así como nuevas ambiciones. Y a medida que crecía la prosperidad y nuevos electrodomésticos entraban a los hogares, se aligeraba la antigua carga de trabajo doméstico. Estos aparatos que ahorran trabajo lo hacen en el hogar, de manera que liberan a la mujer. Mientras esto tenía lugar, muchas mujeres norteamericanas estaban cada vez más insatisfechas y frustradas. Encontraron su manifiesto en un libro que se publicó en 1963. En La mística femenina, la académica de Nueva York escribió una devastadora crítica de la situación de la mujer moderna. Al igual que los hombres, las mujeres solo pueden encontrar su identidad en un trabajo en el que utilicen todas sus capacidades. Una mujer no puede encontrar su identidad en la monótona rutina de los quehaceres domésticos, escribió. Si un empleo va a ser la puerta de salida de la trampa en que se encuentra encerrada una mujer, debe ser uno que pueda asumir seriamente, como parte de un plan de vida, un trabajo en el que pueda crecer como parte de la sociedad. La mayoría de las mujeres están trabajando fuera de su hogar, pero trabajan en empleos de baja categoría técnica y se les paga mal. Se encuentran en un callejón sin salida y no están participando de las áreas de toma de decisiones. Si acaso eso ocurre en contados casos. Para algunas, como Colleen Parrow, que se había casado después de la guerra, las ideas de Friedan eran una maldición. Yo pensé, qué extraña, ¿qué le pasa a esta mujer? Toda la gente que yo conocía no estaba oprimida, era muy feliz y no se sentía miserable. Todas gozábamos educando y cuidando a nuestra familia. Pero para otras amas de casa, como Jackie Ceballos, la mística femenina fue una revelación. Este libro amplió mi vida. Lo primero que pensé fue, en vez de culpar a mi esposo o a mí misma, me di cuenta de que no éramos nosotros, sino la sociedad quien tenía la culpa. Lo superaremos. En 1963, la sociedad estadounidense estaba cambiando rápidamente. La campaña por los derechos civiles de los estadounidenses negros estaba haciendo grandes progresos. Las injusticias cometidas con las mujeres se convirtieron en otra causa. Clamaban para que se pusiera fin a la discriminación también en cuanto a sexo. La gran marcha de ese año en Washington condujo a una victoria famosa para todas las minorías y también para las mujeres. La Ley de los Derechos Civiles, aprobada por el presidente Johnson en 1964, garantizaba igualdad de derechos para todos. Con la aprobación de la ley, las mujeres comenzaron a solicitar empleos que antes les estaban vetados. La operadora de teléfonos, Lorena Weeks, vio que había llegado su oportunidad. Estaba muy emocionada. Sabía que esto significaba que las mujeres podrían obtener trabajos mejor remunerados. Solicité el puesto de técnica en conmutadores. Me regresaron mi solicitud diciendo que ese era un trabajo para el que no se aceptaban mujeres. Citando la Ley de los Derechos Civiles, Lorena llevó a la corte su solicitud para ser ingeniero de teléfonos, pero perdió cuando la compañía encontró una oscura ley que prohibía a las mujeres levantar más de 15 kilos. Era una tontería utilizar algo así en contra de las mujeres. Todos los días las mujeres alzan niños que pesan más de 15 kilos. Finalmente, Lorena Weeks obtuvo el empleo.
pero debió esperar 5 años y apelar ante la Corte Suprema. Fue maravilloso, no podía creer que al fin había terminado. Estaba como ida. Era un asunto de ley, era un error que debía enmendarse y eso era lo que estaba tratando de hacer, que las cosas mejoraran. Incluso antes de que intentaran desempeñar trabajos que exigían más, las mujeres trabajadoras de Gran Bretaña tuvieron que luchar por un principio más elemental. En 1968, a las maquinistas de Fords de Dagenham se les pagaba el 20% menos que a sus colegas hombres. Joyce Whedon sentía que se les calificaba injustamente. El asunto era que como mujeres nos estaban tratando injustamente, porque a los hombres les pagaban un salario superior que a las mujeres. Las mujeres del taller de costura trataron de presentar su caso a la administración. No estábamos llegando a ningún lugar con nuestros argumentos. Decían, son mujeres, perdieron sus estribos, pronto se calmarán. Ninguna sabía qué íbamos a hacer. Y una de las chicas dijo, ¿nos vamos? Apagué la máquina, metí las tijeras en mi bolsa y dije, de acuerdo, ya dejé de trabajar. ¿Quiénes vienen conmigo? Y 187 mujeres cerraron la planta Ford. Estamos en huelga. ¿Todas ustedes? Sí, todas las maquinistas. ¿No hay forros para asientos de autos Ford? No. Joyce Whedon, que nunca había sido miembro activo del sindicato, ahora formaba parte del comité de huelga. La mayor sorpresa de todas fue cuando me di cuenta que estaba en la marcha, una concentración de protesta a lo largo del muro de contención. Me encontré en la Cámara de los Comunes, departiendo con los miembros del Parlamento. Han despedido a 5.000 hombres. ¿Les preocupa? Sí, claro que me preocupa. Todos somos responsables. Pero si siempre seguimos a los hombres, nunca llegaremos a ninguna parte. La disputa duró 3 semanas antes de que la compañía cediera y aceptara pagar nuevos salarios. Las mujeres que habían representado a Ford votaron para regresar a trabajar. Planteamos el asunto de igualdad de salarios para las mujeres. Porque de repente había mujeres trabajando en todas partes, pidiendo igualdad de salarios que los hombres, ya que hacían el mismo trabajo. Fuimos las primeras en protestar. Como resultado de esta acción de las mujeres, la igualdad de salarios se convirtió en un asunto de carácter nacional. Víctimas de la discriminación industrial, ciudadanas de segunda categoría. Es así como las ardientes luchadoras que clamaban por este poco de justicia describían a esas mujeres. Igualdad de salarios. En 1970, exactamente 2 años más tarde, el Parlamento aprobó una ley de igualdad de salarios en la que la discriminación se consideraba ilegal. Pero fue un importante avance científico, no un cambio en la ley, lo que marcó la mayor diferencia en la vida de las mujeres. La píldora anticonceptiva hizo más que cualquier otra cosa para darles una forma de libertad totalmente nueva. Este es un medio de anticoncepción muy efectivo. Las cifras actuales indican un 99% de efectividad. Al impedir la ovulación, la píldora dejó a las mujeres en control de su fertilidad como nunca antes lo habían estado. Al llegar 1966, 6 millones de mujeres norteamericanas usaban la píldora y en 1968 la cifra ascendió a 11 millones. Prácticamente de la noche a la mañana, las limitaciones impuestas durante mucho tiempo al comportamiento sexual podían hacerse a un lado. La actitud moral estaba cambiando y venía en camino una revolución sexual. ¿No quieres amar a alguien? Es mejor que encuentres a quien amar. En 1969, al comenzar sus estudios en la Universidad de Michigan, Amy Cohen tenía una libertad que la generación de su madre no conoció nunca. Fue como si un nuevo mundo se hubiera abierto para mí. Tengo 19 años, estoy en una universidad grande y Betty Friedan me dice que puedo hacer lo que deseo. Es como pasar de 0 a 100 y la mente le da a uno vueltas. No sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo en nuestras relaciones, pero serían en igualdad de condiciones. Igualdad era nuestro lema. Bueno, un error. Regresaba uno a casa a tener bebés, comenzar una familia y ahí se acababa todo. Amy Cohen pidió la píldora en la clínica para estudiantes.
Me habían enseñado que no debía tener relaciones sexuales sino después de casada. Y allí estaba yo, sentada como estudiante universitaria, con mi maravillosa pareja en la sala de espera, y pensando, si somos iguales, ¿por qué estoy aquí yo sola, ahogándome al tener que decir que necesito una píldora anticonceptiva? Parece gracioso ahora, pero cuando tenía 19 años fue algo muy difícil. Las mujeres ahora esperaban que la píldora les facilitara la combinación de los hijos con una carrera. Amy Cohen asistió a la escuela para graduados, se casó y planeó con precisión su familia. Lo calculé todo. El bebé nacería 2 semanas después de presentar los exámenes finales, luego tendría 6 semanas de licencia, después enseñaría una clase y después en el otoño trabajaría a tiempo completo otra vez. Así fue como ocurrió. Mellizos. Y no obstante, la naturaleza todavía podía frustrar los planes mejor pensados. La píldora trajo una nueva igualdad a las relaciones. Anilú Elaías quería tener una pequeña familia a pesar que su esposo quería lo contrario. Tomar la píldora significaba, en primer lugar, romper con la tradición. Yo debía tener todos los hijos que mi esposo quisiera. Sin la píldora, él habría podido controlarme. De lo contrario, ni siquiera sabía cuándo yo la tomaba. Las escondí. Habría podido seguir tomándolas y decir, no sé por qué no quedo embarazada. Y por medio de la píldora, solo tuvo 2 hijos. Fue algo semejante a detener todo un mecanismo mundial en contra de las mujeres y en contra mía. Dejé de estar sujeta a las cosas y empecé a ser una persona. En la era de la píldora y con Betty Friedan como su Biblia, las activistas norteamericanas iniciaron lo que pronto sería un movimiento masivo. En el nombre de la madre, de la hija y de la santa nieta, somos mujeres. Sabían la importancia que tiene la publicidad e hicieron todo lo necesario para obtenerla. Desafiaron todos los ejemplos del dominio masculino, incluyendo la iglesia. Jackie Ceballos, que se sentía atrapada, se convirtió en una importante defensora. Desde la infancia los niños piensan que serán dioses. Que la iglesia escuche. Si piensa en todos los seres humanos, debe cambiar esa imagen y decir, y Dios creó a la mujer a imagen y semejanza propia. Fue una época fabulosa porque era como una fiebre de emoción de todas las mujeres cambiando su vida. El matrimonio es una sociedad. Si otra persona se hace cargo del niño, eso es lo que quiero decir. Todo el tiempo sentíamos ira. Aquí estábamos, mujeres norteamericanas, teníamos lo mejor del mundo. ¿Qué queríamos? No entendían que queríamos ser seres humanos pensantes y poder asumir la responsabilidad de gobernar este mundo en igualdad de circunstancias que los hombres. Para las feministas, los concursos anuales de belleza transmitidos por televisión eran una grave ofensa. La señorita Illinois es Miss América. Vamos a entonar su canción. Allí está, Miss América. Allí está. Adentro, un grupo de mujeres jóvenes aceptaba cetros y coronas. Afuera, otras realizaban un levantamiento más concientizador. Jackie Ceballos estaba allí de nuevo. Quítense el brasier. Usen su cerebro, no su cuerpo. Nosotras nos quitamos el brasier, botamos la faja, las medias, los zapatos de tacón alto y los cosméticos al bote de la basura. A la prensa le encantó y muy pronto aprendimos que a la prensa le gustan las locuras. No quemamos ningún brasier. Habría sucedido si nos hubieran dejado hacer fuego. Los ardides publicitarios obtuvieron la cobertura que ellas querían, pero arriesgando su reputación. Para aquellas que piensan que el movimiento de la liberación de la mujer es una broma, vagamente relacionada con la quemazón de brasiers y poder entrar a los bares exclusivamente para hombres, las desengaño de esa idea. Se trata de igualdad de salarios e igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo.
Lo que estaban haciendo las mujeres norteamericanas se informaba a todo el mundo y generaba campañas similares en Europa. Toda mujer que esté en una posición para alcanzar la felicidad votará por nosotras en el poder, con nuestra mayoría, porque llegó el momento de la liberación. En Estados Unidos se inició un movimiento feminista. Pensamos, si allá pueden hacerlo, en Holanda también. En 1970, Rita Hendricks ayudó a fundar el grupo feminista holandés Dole Mina, que propagó la palabra en Ámsterdam. Para hacerle publicidad a la campaña, utilizamos la televisión y la radio. Era la primera vez que algo semejante se intentaba, y llegó directo a miles de hogares. Estábamos mal organizadas. No teníamos oficina, ni número telefónico, ni cuenta bancaria. Al cabo de un mes, contábamos con 3 o 4 mil miembros. Al principio solo éramos 18. Fue verdaderamente increíble. Tuvimos días de acción. Protestamos en el ayuntamiento cuando esta pareja se casó. Actiegroep de Dole Mina wil afschaffing van de vrouwenslavernij. Estoy totalmente de acuerdo con ellas. Yo llevaré los pantalones. Uno de los puntos era que los hombres se aproximaban a las mujeres de una forma que no nos agradaba. Los hombres le silban a las mujeres, hacen ruidos y dicen cosas. Y a muchas mujeres les da miedo andar en la calle. Pensamos que debíamos darle la vuelta a esto. Antes de darle a los hombres holandeses una prueba de su propia medicina, Rita se dirigió a sus compañeras. Hay que elegir a uno bien atractivo, uno realmente bien parecido. Fue divertido. Éramos jóvenes, entusiastas y realmente pensábamos que habíamos cambiado el mundo. Consérvate joven y bella, debes ser bella. En Gran Bretaña el enfoque podía ser más suave. En una demostración emplearon música para hacer llegar el mensaje. No dejes de hacerlo. Con un poquito de polvo, consérvate joven y bella. Si quieres que te amen, consérvate joven. Pensábamos que las palabras de nuestra canción eran tan obvias que nadie podía dejar de ver que eran irónicas. Oficialmente lograron igualdad de salarios, ahora querían ser aceptadas por los hombres y la sociedad en sus propios términos. Hace algunos años era una broma. La gente se reía de nosotras, pero ya no lo hacen. Nos toman en serio y sabemos que estamos en el momento exacto para hacer llegar nuestro mensaje a la conciencia nacional. Cuando el mensaje llegó a la conciencia de los programas populares, era un poco confuso. Queremos igualdad. No es una frivolidad femenina. Queremos que le den algo de reconocimiento a nuestra posición. No vinimos a esta tierra para pelar patatas. Excúseme, señor, ¿cómo se siente acerca de las mujeres pellizcando el trasero de los hombres en la calle? No me había ocurrido nunca antes. ¿Nunca? En Irán, en donde habían dejado el velo 30 años atrás, los cambios para la mujer se habían acelerado. Cuando el Shah coronó como emperadora a su esposa Farah Diva en 1968, ella se convirtió en una modelo para todas las mujeres. Ella compartía sus objetivos de modernización. Para las mujeres iraníes se había abierto toda una gama de posibilidades. Si en una época se les negaba la educación más elemental, ahora tenían igualdad de condiciones en la educación superior. Machid Shahi asistía a la universidad. Estudiaba física. Mi hermana menor estudiaba física como yo y después optó por ciencia nuclear. Mi hermana mayor quería ser arquitecta. Yo sabía que podía elegir mi estilo de vida, lo que deseaba estudiar, mis novios. Nunca pensé que alguna ambición estuviese prohibida en cuanto a mí se refería. Podía hacer todo lo que quería. En las ciudades, las mujeres con un buen nivel de educación trabajaban en el gobierno, eran abogadas, ingenieras o científicas.
Se nos abrían todas las puertas. Irán se había convertido en parte del gran mundo. Al menos en algunos países, las mujeres habían llegado ahora a la cima. En la India había una primera ministra, lo mismo ocurría en Israel y otra en Sri Lanka. Y antes de que finalizaran los 70, también había una mujer líder en Gran Bretaña. Para mí es como un sueño, que el próximo nombre en la lista, Harold Macmillan, Alex Douglas Young y Edward Heath, es Margaret Thatcher. A pesar de lo que estaba ocurriendo en los altos mandos, las mujeres trabajadoras individuales tenían que hacer sus propios asaltos en cada dominio masculino. Después de años como cobradora en Coventry, Daphne Richards quería conducir un autobús. Asistimos a la escuela de conducción y me dijeron, usted nunca lo logrará. No podrá llegar hasta el final para dar la vuelta a la esquina. Todos los comentarios sexistas que puedan imaginarse. Y yo dije, silencio. Cambia segunda. Fui la primera en salir a la carretera como conductora. Era un trabajo muy pesado. No me importa aceptarlo. Solo quería probar que yo podía conducir un autobús. ¿Y por qué no? Es decir, algunos de los hombres eran muy pequeños y delgados. Yo pensé, tengo que probar. Claro que puedo conducir un autobús. En ocasiones, las pioneras debían hacer uso de sus reservas de valor y resistencia que nunca pensaron llegarían a necesitar. Cuando tenía 18 años, Karen Harrison estaba decidida a trabajar en los ferrocarriles. Quiero ser maquinista de un interurbano 125. Escribí al ferrocarril británico diciendo que me gustaría ser maquinista. Firmé y solo escribí K. Harrison, así que pensaron que yo era un hombre joven. Me llamaron para la entrevista y no fue sino hasta el momento mismo en que me presenté que se llevaron la sorpresa de su vida. Se dieron cuenta que era mujer. Y toda la entrevista fue para no darme el empleo. Sé que cuando hice mis exámenes la gente estaba esperando verme caer de espalda y creían que si yo aprobaba el examen denigraría el puesto. Pero Karen sí aprobó los exámenes. Fui la primera mujer en obtener un empleo como maquinista. Era algo poco común. Ahora ella tenía que soportar la hostilidad de los hombres. Era una guerra abierta. Nadie trabajaba conmigo. La gente dejaba notas acerca de mí, pintaron mi armario. La pornografía subió de tono en el baño. Pero no solamente del tipo relacionado con el busto y el trasero, sino más bien del tipo de cosas que los ginecólogos tienen que leer cuando están estudiando. Karen estaba decidida a conservar su empleo. Nunca quise que me sacaran. Sabía que si dejaba los ferrocarriles permitiría que esa gente ganara. Lo que estaba ocurriendo estaba mal y no era justo. Pero ahora, cuando le pasa algo similar a otra mujer, sé cómo ayudarla. Soy mujer. Óiganme rugir en números demasiado grandes para ignorarlos. Pero a pesar de los retrasos, las mujeres occidentales estaban logrando hacer cosas que no habían hecho antes. Conducían autos de carreras. Jugaban béisbol. ¿Se siente también jugar? Nadie me puede decir que no puedo hacerlo. En las profesiones constituían una minoría muy pequeña y en los negocios se quejaban de barreras para su ascenso, pero en teoría ahora ya no había limitaciones. La primera mujer en aventurarse en el espacio será la doctora Sally K. Ryan. Shelley Quims fue la primera mujer negra nominada a la presidencia. Soy fuerte, soy invencible, soy mujer. A partir de la década de los 80, en los comerciales se contaba una historia diferente, embelleciendo a un nuevo tipo de mujer que estaba haciéndose cargo de las cosas. ¿Qué son aquellas? Son las mejores. Las recomendamos para café molido. Las compraremos todas. ¿No sería mejor que el jefe lo autorizara? Ya lo hice. Con los conocimientos que se aprenden en la Marina para cuando llega el momento de una entrevista. Tengo experiencia en aviación, electrónica, computación y relaciones públicas. Tendrá algo que decir.
No fue sino hasta que llegué a los 30 años cuando hice un repaso de todo y me di cuenta de que ganaba un salario bastante bueno y tenía un puesto de mucha responsabilidad. Además tenía unos niños maravillosos. Fue entonces que comprendí cuánto me había beneficiado personalmente de todos los cambios sociales que durante toda mi vida había tratado que ocurrieran. Hago más de 50 vuelos en una semana. Este itinerario me causa dolores de cabeza. Tengo 400 pasajeros que dependen de mí. Me estremezco cuando subo a esa cabina de mando y veo una muchacha. Ahora bien, yo podría ser piloto, ser médico en vez de enfermera, podría ser piloto a cambio de asistente de bomberos, senadora en vez de secretaria. Pero si algunas personas en Occidente dieron por hecho que las mujeres en todas partes compartían esas mismas ideas de progreso, lo que sucedió en Irán en 1979 comprobó que estaban equivocadas. Al regresar del exilio el ayatolá Jomeini y con el derrocamiento del Shah, se inició un giro extraordinario. Millones de mujeres iraníes volvieron a cubrirse con el velo. Nuestro chador es el símbolo de nuestra revolución islámica. Es un signo de que estamos juntos. Para aquellas mujeres que habían adoptado las reformas, el resurgimiento del fundamentalismo fue un golpe de consecuencias catastróficas. No podía dejar de llorar. Al escuchar a esas mujeres gritando, pensé que una catástrofe se cernía sobre mi país. Si el día del develamiento había sido de alegría y felicidad, este era de duelo y miseria. Tras la revolución islámica, el gobierno llamó a las mujeres para que reasumieran su papel tradicional como lo establecía el Corán. Muchas dejaron su trabajo y regresaron al hogar. Hasta las niñas de 6 años de edad se les animaba para que usaran el velo. Se volvieron a escribir los textos escolares para que reflejaran los valores islámicos. Sin embargo, cuando el ayatolá declaró que era ilegal que las mujeres se dejaran ver en público sin el chador, miles de mujeres que estaban a favor de la reforma se arriesgaron a desafiar abiertamente el decreto. El Shah acabó a la fuerza con el chador, pero hoy lo están imponiendo. Machid Chahai, estudiante de Teherán, participó en la protesta. Estaba sorprendida por el gran número de ellas. Gente de todas partes de Irán y de todas las clases. Lo único que estaban diciendo era que no volverían a usar el velo y que no lo aceptarían. La policía revolucionaria disolvió la demostración y a partir de ese momento las mujeres iraníes tuvieron que obedecer los decretos religiosos. El velo no es un asunto de gusto personal, es una cuestión social. Si no me pongo un velo, será una tentación para los hombres, lo que puede llevar a una sociedad inmoral. Al igual que una perla, la mujer debe guardarse para mejorar su interior. En muchas partes del mundo las limitaciones a que se enfrentaban las mujeres occidentales parecían ser de un orden diferente a los peligros verdaderos y a la explotación de las que algunas de ellas seguían siendo objeto. En China, el gobierno revolucionario se había comprometido seriamente con la liberación de la mujer. Pero a pesar de ello, los chinos en general seguían dándole más valor a los niños que a las niñas. Tener un hijo varón es una gran felicidad. Tener una hija mujer es una felicidad pequeña. Un hombre siempre se quedará en casa. Una niña se casará con alguien y se irá. Estos son mis nietos. Él es una felicidad grande y ella una pequeña. Las actitudes tradicionales se vieron exacerbadas por una política gubernamental para el control de la natalidad que trataba de limitar a las familias a tener solo un hijo. Las estadísticas indicaron que en lugar de haber igualdad de cifras de niños y niñas como en Occidente, en la China habían solamente 88 mujeres por cada 100 varones.
Los 30 millones de niñas faltantes solamente podían atribuirse a abortos, niñas abandonadas para que murieran e infanticidios. En muchos lugares de África todavía se somete a las mujeres a un ritual que para muchos es algo aborrecible: la circuncisión de niñas entre los 4 y los 12 años de edad. Las comunidades tradicionales creían que esta práctica ayudaba a conservar la virginidad de las niñas para el matrimonio. En los años 80 aún se circuncidaba a 90% de las niñas sudanesas. A mí me circuncidaron. Tenía 5 años y recuerdo el día de la ceremonia y el dolor de la operación. Aún me parece escucharlo todo. No creo que la circuncisión sea buena para las mujeres porque es un legado de la edad del oscurantismo. Quizás nuestras ancianas la practican porque se adapta a su época, pero no a la nuestra. Los gobiernos decretaron que la costumbre era ilegal y las madres, por su parte, intentaron resistirse. Pero otras, como Elham, siguieron viéndose presionadas para que llevaran a sus hijas con quienes realizaban la circuncisión. Ella me advierte todo el tiempo que un día de estos la va a circuncidar. Lo dice porque es su trabajo. Yo no puedo decirle siempre que eso está prohibido por la ley. Ahora la ley lo prohíbe y yo no quiero que a mi hija le hagan la circuncisión. Se calculaba que anualmente a cerca de 2 millones de niñas de más de 30 países se les sometía a mutilación genital. En la India, las mujeres defensoras intentaron luchar contra el sistema de la dote que el gobierno ya había vetado legalmente. Cuando los padres de una novia no pagaban la dote en el momento de la boda, bien podían provocar una tragedia. Se calculaba que anualmente más de 6.000 novias eran asesinadas por sus maridos. Una de 5 hijas, Sunita Aron, fue entregada en matrimonio en una boda arreglada. Pero su nuevo esposo se enojaba cada vez más porque no había recibido dinero junto con la novia. Mi esposo me golpeó 2 veces en la cara. Luego roció querosene sobre mi cuerpo. Yo gritaba: "Sálvenme, sálvenme", y algunos chicos que estaban al otro lado de la calle me oyeron y llamaron a la policía. La indignación por la continua violencia relacionada con la dote llevó a las mujeres a tomar una acción colectiva. En México y en toda Latinoamérica, las mujeres seguían limitadas debido a las ideas tradicionales acerca del papel que debían desempeñar. Mujeres como Serafina Gallardo luchaban para atender a su familia en una cultura dominada por los hombres. De que yo le llamo el machismo cuando el hombre le dice a la mujer: tú vas a hacer esto, ¿sí? Y la mujer, por ejemplo en mi caso, que obedece, sin miramiento de ninguna clase, obedece, ¿sí?, los principios que nos inculcan. Pero la cultura estaba cambiando y había señales de que las mujeres estaban empezando a reafirmarse a sí mismas. Los aldeanos empobrecidos llegaban del campo a Ciudad de México y 20.000 se habían instalado en una barriada en la ladera árida de un cerro. Las mujeres fueron quienes encabezaron una campaña de autoayuda para construir viviendas adecuadas. Serafina Gallardo trabajó para mejorar las condiciones de su familia. Porque no habían carreteras, no habían caminos, todo esto era árboles, nopales, magueyes, espinos, todo era aquí. A raíz de la necesidad de tener un lugar donde habitar, empezamos la lucha por obtener las cosas. En un nuevo asentamiento llamado San Miguel de Otongo, las mujeres cavaron zanjas para la tubería de drenaje y de agua. Y fueron las mujeres quienes trataron de intimidar a las autoridades de la ciudad
para que les proporcionaran los servicios básicos que necesitaban. Finalmente, Serafina Gallardo encontró trabajo en una clínica que ella misma había ayudado a construir. En 1995, las Naciones Unidas inauguraron en Beijing entusiastamente una enorme conferencia sobre la mujer. Allí se hizo evidente el gran abismo que había entre las inquietudes de las mujeres en el próspero occidente y las que pertenecían a los países subdesarrollados. Mientras un grupo hablaba acerca de una mejor atención para los niños y trabajos de mayor responsabilidad, otras aún querían una educación básica, mejores servicios de salud y protección contra la violencia y la explotación. El gran desafío de esta conferencia radica en escuchar a todas las mujeres, cuyas experiencias pasan inadvertidas, cuyas palabras nadie escucha. Las mujeres conforman más de la mitad de la población mundial. 70% del mundo es pobre y a 2/3 partes no se les enseña a leer ni a escribir. Nosotras estamos primordialmente encargadas de cuidar a la mayoría de los niños y ancianos del mundo, y aún así no se valora mucho el trabajo que realizamos. Ya no es aceptable discutir sobre los derechos de la mujer como un asunto distinto al de los derechos humanos. A finales de siglo, la mitad de la gente ha logrado compromisos públicos y nuevos derechos legales que las nuevas generaciones tendrán que hacer valer en casa.